la disertación de este plenario denominada Análisis post-inundación del 2 de abril, a cargo del señor director de carrera y ejecutivo del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniero Sergio Licia. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos los decanos de la Facultad de Ingeniería del país, a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de La Plata, a las autoridades de la universidad. Es un gusto, es un placer tenerlos en La Plata, tenerlos en nuestra universidad, nuestra Facultad de Ingeniería y en particular hoy en este Departamento de Hidráulica, que lo que les voy a contar en esta conferencia es la historia que pasó el 2 de abril de 2013, una historia trágica para nuestra ciudad, para nuestra gente, y una historia que tiene mucho que ver qué pasó, qué nos pasó. La ciudad de La Plata quizás sea la ciudad en Argentina que más gente tenga con conocimiento de hidráulica por cantidad de habitantes. Es la sede de una de las 3 carreras que hay de hidráulica en el país. Esta ciudad es la sede de la Dirección Provincial de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, de la Administración del Agua. Viven la mayoría de los profesionales del Instituto Nacional del Agua, es decir, no podemos decir que en La Plata no sabemos de hidráulica. Y sin embargo, tuvimos un evento trágico. ¿Por qué trágico? No por la lluvia, como vamos a ver, trágico porque murieron en forma directa 67 personas en la calle, más los que murieron después con sus consecuencias. Y en ese evento del 2 de abril, obviamente el 2 de abril fue un martes, se festejaba, no era feriado, por lo de Malvinas, por la guerra de Malvinas. Era un feriado puente, el lunes también había sido feriado, por lo tanto fue un feriado largo, y eso hizo que la ciudad tenga poca gente. La ciudad había tenido una desolación porque además fue un lindo clima para ir a la costa, recuerdo, y tuvimos este trágico evento. Por primera vez que en este departamento de hidráulica que se conoció en la historia, 19 profesores a los 4 días de la inundación se reunieron para ver si podíamos dar a la sociedad una explicación. Porque 4 o 5 días después, una semana después, parecía que había habido un fantasma, que YPF, que las compuertas, que los sumideros, que no hicieron mantenimiento, que no hicieron obras, 20.000 versiones que todos tratamos, y sobre todo la gente, el periodismo, todos tratan de buscar un culpable, como si fuese tan fácil encontrar un único culpable en semejante evento. Eso nos motivó a ver si podíamos dar una explicación racional desde la ingeniería, asumiendo que lo que pasó nos pasó y no supimos comunicarlo y asumimos nuestra responsabilidad en esto. Yo voy a separar la presentación brevemente, es muy poquito, 30 minutos para explicar una cosa tan grande, en una historia de cómo trabajamos desde la carrera de Ingeniería Hidráulica hacia la sociedad, que consideramos además que es uno de nuestros deberes, hacer la extensión de nuestros conocimientos para que la sociedad le pueda ser útil. Y después de tener ese diagnóstico desde nuestro punto de vista, lo más amplio posible, ¿qué se hizo después? Hoy pasaron 3 años y algunos días. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo también la facultad? ¿Qué hizo nuestro departamento de hidráulica? El evento ocurrido el 2 y 3 de abril en la ciudad de La Plata generó una inundación sin precedentes, ¿no?
como dije, nos motivó a que toda la carrera de ingeniería hidráulica se aboque a hacer un diagnóstico sobre el evento del 2 de abril. ¿Sí? ¿Hola? Lo primero fue identificar de qué evento estamos hablando. ¿De qué evento estamos hablando? En nuestro país en general no es sencillo, porque tenemos un déficit de cómo medimos, tenemos un déficit de hacer el mantenimiento de los centros de monitoreo, no, tenemos un déficit en la cantidad de elementos, en general lo digo, de la cantidad de elementos que tenemos para medir en el país, y las lluvias no escapan de ese déficit. Esta es la ciudad de La Plata, es el casco urbano de la ciudad de La Plata. Hay dos grandes cuencas en la ciudad de La Plata, la cuenca del Arroyo del Gato, que es esta que está marcada en azul, y la cuenca del Arroyo Maldonado, que es esta más chiquita. Todo este sistema drena hacia el río de la Plata. ¿Qué hubo de datos para poder identificar la lluvia que ocurrió el 2 de abril? Hubo de datos la estación meteorológica que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, y hubo de datos la estación que tiene la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, y hubo de datos, el dato más importante es la estación meteorológica que tiene el observatorio de la Universidad Nacional de La Plata. Y curiosamente, como La Plata les dije, tiene mucha gente que tiene esta especialidad, en su casa también tienen instalado instrumental. Por eso tenemos mediciones normalizadas como son estas tres, y mediciones informales como son profesionales, algunos de estos profesionales que han sido docentes de nuestra facultad, que nos han dado datos informales. También se contaba, también se contaba con las imágenes del radar que está en Ezeiza, que pudo identificar, post tormenta obviamente, pudimos identificar la tormenta y el índice de humedad que tenía el área donde cayó la tormenta. Esta imagen satelital nos permite visualizar, es una tormenta, la línea azul corresponde a 40 milímetros de intensidad de lluvia. 40 milímetros de intensidad de lluvia, para que ustedes tengan una noción de lo que significa, es para lo que se hacen las obras de desagües de las ciudades, hacia todas las líneas de X cantidad de agua. Esto es una interpretación de la cantidad de agua que tiene una tormenta. Es una técnica nueva que con los radares que hizo el INVAP se podría extender a todo el país. Hay que calibrarlo y lleva su tiempo, pero cada 20 milímetros hay una línea. Fíjense la lluvia que hay en el centro de la tormenta, que coincide mucho con el centro de donde se tomaron las mediciones, que es el observatorio de la Universidad Nacional de La Plata. Uno para atrás. Esta es la lluvia que cayó el 2 de abril, si la medimos en la cantidad de precipitación caída y en el tiempo transcurrido en las 24 horas. Llovió durante la mañana y hasta las 4 de la tarde aproximadamente, y a partir de acá cayó una intensidad única en la historia de esta ciudad, aproximadamente 100 milímetros por hora, en 3 horas, en una cuenca que tiene 2,5 horas de concentración, es decir, puede juntar todo el agua que cayó en la cuenca en 2 horas y media, y durante 3 horas llovieron 300 milímetros. Esta es la lluvia más grande de la historia de esta ciudad. Eso es lo que cayó el 2 de abril en la ciudad de La Plata. Dale, nomás. No, para adelante. Ahí. Una más. Cuando clasificamos esta lluvia, por todas las técnicas que hay, para los que no son de la especialidad, las lluvias se clasifican por la cantidad de agua que cae, por la duración que tiene y cada cuánto se da. Intensidad, duración, recurrencia. La lluvia del 2 de abril es un evento extraordinario. ¿Qué es un evento extraordinario? Algo que va a caer cada 1000 años.
cada 10.000 años. Separar entre 1000 años y 10.000 años no tiene mucha diferencia. Lo que sí es una lluvia clasificada de extraordinaria. Es algo para... ¿Qué significa eso? Es algo para lo cual no se podría hacer obras. Sería exagerado hacer obra para eso. Tendríamos que dividir la ciudad en dos. Y eso es económicamente imposible. Esta es la historia de la lluvia de la ciudad de La Plata, pero medida en 24 horas. Fíjense, desde el 911 que tenemos datos, en 1930 cayeron 225 milímetros en un día, pero el 2 de abril cayeron 400 casi milímetros en un día, pero 300 milímetros cayeron en 3 horas. Y eso es lo que hizo de este evento algo particular. Como podíamos, porque todos teníamos algún pariente afectado, algún vecino, algún amigo, etc., la situación en La Plata era bastante angustiante, se salió a recopilar datos. Teníamos plena conciencia de que el dato que se iba a recopilar 2 días después del evento, 4 días después, una semana después, un mes después, iba a ser único. Perder ese dato iba a ser algo grave para poder tener un diagnóstico y para poder algún día hacer algo para que no nos vuelva a pasar. Salimos con 2 metodologías. Los puntos rojos, usamos las páginas, Facebook, etc., y le dimos un instructivo a la gente de qué tenía que medir y qué datos nos tenía que pasar. Y todos los puntos más grandes salimos los profesionales y los ayudantes, alumnos, todo aquel que quiso colaborar, salimos a medir. Salimos a medir la altura de agua que cayó en la ciudad, en la calle, a la entrada de la casa, la hora que vio su máximo, y después pudimos, mediante técnicas estadísticas, etcétera, ponderar ese dato, porque muchas veces tiene su cuota de interpretación por cada uno de los vecinos. A eso le pudimos asignar la profundidad y ver que en la ciudad de La Plata tenemos la cuenca del Arroyo del Gato con el tributario principal, que se llama del Gato, y 2 más, el Arroyo Regimiento y el Arroyo Pérez, que si se fijan, la ciudad de La Plata, este es el casco urbano de la ciudad de La Plata, nosotros estamos por acá, está fundada sobre 3 ríos que gran parte de la población no conocía que había 3 ríos por abajo. Con esto pudimos determinar qué profundidad tuvo el agua en la calle en cada uno de los puntos que se midió. Y con esto pudimos construir la primera superficie de inundación de la ciudad de La Plata, con qué altura hay en cada calle. Y si se fijan acá hay un dato, hay muchísimos lugares que la altura del agua es más de 2 metros. Para los que anduvieron en La Plata y no son de acá, ayer o hoy, pensar que en esta ciudad, en esas calles, en algunos lugares hubo 2 metros de agua, es difícil inclusive de creerlo, es difícil de imaginárselo. Este mapa, que tuvo muchísimas, por ejemplo, ARPA también hizo su mapa para ver los impuestos, etc. Nuestra orientación del mapa era entender la mecánica del agua, la dinámica del agua. Acá esto es completo ahora, con las 2 grandes cuencas, la del Arroyo del Gato y la del Arroyo Maldonado. ¿Cómo fue las superficies inundadas? Mucho tiene que ver, cuando entra al departamento de hidráulica, a la derecha hay una maqueta, que está esto, pero las modelaciones que hay hoy día, que son mucho más precisas de lo que se hizo en aquel entonces. Porque lo que queremos tener como ciudad también es una memoria activa de lo que pasó el 2 de abril, para que no nos vuelva a suceder. También, con los datos que se pudieron recopilar de los vecinos y de las recorridas, de los relevamientos que se hicieron, se determinó la permanencia del agua en cada uno de los lugares. Tenemos lugares que el agua a 1 metro de altura y más también estuvo 18 horas. Es muy difícil sobrevivir a esa situación si es que no tenemos una vía de escape. Lo que pasó el 2 de abril también, en nuestro relevamiento, que también fue social, es que mucha gente ni siquiera sabía para qué lado tenía que ir. Y en algunos casos esa fue su trágico final. Cuando digo que mucha gente no sabía,
hasta me refiero a gente del departamento de hidráulica, profesores de la carrera de ingeniería hidráulica, que no sabían cuál era el camino para llegar a su casa, cuál era el camino posible. Fíjense que la inundación empezó a las 4 de la tarde, es decir, que mucha gente estaba regresando a su casa y mucha gente tuvo que dormir en el auto porque no encontró una vía de escape para llegar a su casa. Eso sí que es un desconocimiento que todos teníamos de la ciudad de La Plata. Y también en los relevamientos que hicimos, otro dato que nos iba a ser de interés era a qué hora en cada uno de los lugares, en cada uno de los barrios, se había llegado el pico de agua. En cada uno de los barrios, que están indicados acá abajo, llegó el agua a su mayor altura. ¿Por qué quisimos hacer todo esto? Porque la idea de esta interpretación es, vamos a dar un paso más, vamos a tratar de modelarlo, a ver qué pasó. Vamos a ver si podemos generar, con esa lluvia que estaba medida, una modelación que nos permita reproducir lo que habíamos medido, reproducir lo que había pasado. ¿Y por qué es ese interés tan grande? Primero, para ir descartando todas esas hipótesis. Fue porque no había obras, etc. Entonces, la única manera de encontrar una respuesta a eso era modelando con el SWIN, que es un modelo de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, un modelo conocido, un modelo libre y un modelo abierto. Esta fue también una gran crítica que hicimos en el informe a las modelaciones. La provincia tenía modelado el arroyo del Gato porque había contratado a 2 estudios. Ninguno de los 2 estudios estuvo disponible para poder investigar qué es lo que había pasado. Uno porque era llave cerrada y el otro era porque había entregado los datos y no el modelo. Y sin embargo estaba contratado todo. Esto fue una de las críticas y es una de las banderas que hoy día levantamos, tratar de modelar las cosas, donde hay riesgos humanos, donde la sociedad se tiene que enterar. Tratar de modelar con los software libres. Sobre todo, si esos software libres son tan competitivos como los que se ven y no están abiertos y no se puede conocer qué hacen. En este caso era así. El SWIN es uno de los mejores modelos de desagües urbanos. Es un modelo que permite interpretar las dos cosas que pasan en una ciudad cuando llueve. En una ciudad cuando llueve hay algo que va por abajo y hay algo que va por arriba. Lo que va por abajo son los conductos. Uno modela en el SWIN los conductos, los canales, etc. Y lo que va por arriba, cuando se estudia desagües urbanos, son las calles. Las calles se transforman en canales y es otro de los desagües que se admite como sistema para sacar una lluvia grande. Obviamente que se admite hasta cierta altura, que es lo que vamos a ver. Lo modelamos todo con el SWIN, empezando desde cero, y nos planteamos escenarios. Primero, ver si el modelo podía representar lo que sucedió el 2 de abril. Segundo, la provincia contaba con obras para hacer en todas estas cuencas, principalmente la de La Plata. Esas obras era un proyecto que la DIF sostenía, la DIF y la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hídricas en el 2010. Obras que no se hicieron, ni siquiera se licitaron. Eran proyectos que estaban esperando financiación, esperando urgencia, esperando algo. Lamentablemente, las trágicas inundaciones siempre son las que activan un paquete de obras, como también pasó en La Plata. Pero modelamos entonces como escenario 2, ¿qué hubiera pasado el 2 de abril si se hubieran hecho las obras que tenían planteada la provincia? Como escenario 3, modelamos porque salían los diarios, hablaba en la radio, etcétera, que la inundación en La Plata fue porque la municipalidad no recolectaba los residuos y las bocas de tormenta estaban tapadas. Y como escenario 4, también se decía que la lluvia del 2 de abril pasó porque La Plata tiene en su periferia un gran cordón frutortícola enorme, en el cual se construyen con plástico los cobertores de los productos y se había impermeabilizado toda la periferia de la ciudad de La Plata. Estos eran algunos de los escenarios que se planteaban que era el culpable de la inundación del 2 de abril. La primera es el escenario 1. En rojo está la mancha o la superficie de
de agua que ocurrió el 2 de abril, que fue relevada, como expliqué antes, y en azul lo que se representó con el SWIFT. Para lo que es una inundación de una cuenca tan grande y hecha con los datos y a la velocidad que se hizo, consideramos que es una aproximación por demás buena, tanto en superficie como en altura. En el escenario 2, sin obras, con obras. La diferencia, si se hubieran hecho las obras del año 2010, es 30 centímetros menos de agua en la calle y 10% menos de superficie inundada. Esa hubiera sido la diferencia de haber tenido las obras construidas, las obras proyectadas en el 2010. Obviamente, es lo que digo, las obras nunca se hacen para un evento extraordinario. La altura promedio hubiera pasado de 1,70 a 1,30 y la superficie hubiera sido inferior en un 10% la superficie inundada. Había una cosa de La Mancha, dije La Mancha sin querer. ¿Qué pasó también el 2 de abril? El agua, cuando sale de la ciudad de La Plata, también pasa por la destilería YPF, toca uno de los hornos en la parte inferior y que están a alta temperatura, y eso genera una explosión. Esa explosión generó en la atmósfera una cantidad de hollín que fue repartiéndose, fue cayendo en muchos lugares, y gracias a esa desgracia, en muchos lugares quedó una mancha hasta la máxima altura de agua, que nos permitió a esos lugares dejarlos relegados en el tiempo para ir a tomar el dato a donde había caído ese hollín. Por eso la palabra a veces que usa es mancha, porque en algún lugar lo dejó sucio. Si no, es superficie de inundación. Y lo otro que sacamos cuando modelamos esto son las velocidades. Las velocidades que ha tenido el agua en la calle. Obviamente los conductos están preparados para esas velocidades, pero las calles no tanto. Las velocidades, porque vamos a ver que las velocidades fueron una de las mayores consecuencias negativas de la inundación. El SWIFT permite sacar en cada calle y en cada esquina la velocidad que ha tenido el agua, la velocidad máxima. Cuando veíamos recién la superficie inundada, es la envolvente, no en todos los lugares se produce al mismo tiempo, la envolvente máxima de superficie inundada. Lo mismo con las velocidades, estas son las velocidades máximas. Acá hay una velocidad que es mayor a 1,5 y ahí corta, mayor que 1,5 es 2, 2,5, pero también es 4, 5. Y velocidades de 4, 5 y 6 metros por segundo también hubo en la ciudad de La Plata. Esta es otra muestra de qué pasó en las calles con y sin obra. Dos lugares característicos, y la línea azul es lo que pasó el 2 de abril, modelado con el SWIFT, y la línea roja es si se hubieran hecho las obras del 2 de abril, lo que hubiera pasado en La Plata. Dos lugares característicos. Muchas veces las obras lo que permiten es achicar este tiempo. Acá casi lo reduce a la mitad. Eso obviamente que es una de las cosas importantes que producen las obras, pero no es que va a desaparecer la inundación. Me queda pegado. Bueno, el escenario 3 era el escenario que modelamos si la superficie hubiera estado impermeabilizada. Y el escenario 4, el escenario 3 es si se hubieran tapado los sumideros, y el escenario 4 si se hubiera estado impermeabilizado. Las dos generan diferencia del 10% o 10 centímetros de agua. Lo que hicimos es impermeabilizar completamente todo. En una lluvia tan grande ya estaba todo impermeabilizado, porque hacía 24 horas que estaba lloviendo. Entonces, todos los lugares que son absorbentes ya estaban saturados, lo cual no generaba nada tener algo que no esté saturado. Si la impermeabilización lo da la calle, lo da un plástico, o lo da la propia lluvia que cayó. ¿Qué es lo que dijimos como conclusiones?
en principio, que las medidas no estructurales son las que faltaron en La Plata. La prevención no existió. La alerta tampoco existió. Hubo solamente el día anterior una alerta del Servicio Meteorológico Nacional diciendo que iba a haber una lluvia intensa y que después la levanta, no la sostiene. Y la mitigación, que es lo que se hace después, existió a partir del otro día y existió principalmente por el movimiento propio de la población, del vecino, etc. La primera conclusión, obviamente, que fue un evento extraordinario. Un evento que no va a tener, que puede volver a pasar, obviamente. En la provincia de Buenos Aires ya tiene varios eventos extraordinarios, simplemente están cambiando de lugar. La segunda es que la modelación matemática permite reproducir esto, por lo tanto podemos hacer un aporte importante desde la ingeniería para profundizar las medidas estructurales, es decir, las obras, y principalmente para profundizar las medidas no estructurales. Para elaborar un mapa de riesgo hídrico, saber que la población conozca dónde vive, en qué condiciones vive, este es uno de los puntos esenciales. Dentro de las medidas estructurales, la conclusión del informe era que La Plata hacía 50 años que no se ampliaban los conductos troncales o que no se hacía un conducto troncal paralelo. Obviamente había un atraso importante en las medidas estructurales. Y una vez registradas las primeras evidencias, las acciones fueron tardías, caóticas e insuficientes. Obviamente tardías porque llegamos tarde, caótica porque nadie sabía qué hacer, ni los funcionarios, ni los ingenieros, ni la gente. No estoy acusando a nadie, estoy diciendo todo lo que pasó. E insuficientes, claramente fueron insuficientes, no alcanzó, tuvimos meses para tratar de solucionar el problema. El principal problema es que no hay un plan de desagües urbanos integral. Es decir, si bien la provincia tenía un manual para el diseño de planes maestros de desagües urbanos, nunca se había aplicado pese a haber estado aprobado. Estas son las precipitaciones máximas diarias que se habían registrado en La Plata. Es decir, son las mismas que vimos al principio, nada más que ahora están colocadas temporalmente. Teníamos historia. Tuvimos una inundación en 2007 y tuvimos varias inundaciones antes. Obviamente estas inundaciones no tenían la densidad de población que tienen hoy día. ¿Qué se hace en lo estructural? ¿Cómo se enfrentan los problemas de los desagües urbanos? Acá tenemos los caudales, la cantidad de agua que hay que drenar, la cantidad de agua que tenemos que sacar. Y acá tenemos la probabilidad con que se da cada una de esas cantidades de agua. Cuando esa probabilidad es una recurrencia de 2 años y un evento que se puede producir una vez cada 2 años, es donde se hace la mayor cantidad de obras en la provincia de Buenos Aires. Las obras son para sacar un evento que se produce una vez cada 2 años. El porqué de eso tiene su explicación, obviamente, en lo económico, en la planificación, etc. Pero no tiene una lógica de elegir esto según las características de la cuenca. Hay lugares que en lugar de 2 años han hecho 5 años, la ciudad de Buenos Aires, gran parte de la ciudad de Buenos Aires, perdón. También hay otros lugares que las obras se hacen para una recurrencia de 10 años, es decir, una probabilidad de que se vea un evento de estas características de una vez cada 10 años. El máximo evento que se repite una vez cada 10 años. Eso es hacer obras. Por eso acá, en esquema está hecho el tamaño del caño, obviamente en una escala deformada. Y hay pocas ciudades en el mundo, Barcelona, Tokio y puede que haya algunas más, que las obras se hacen para una recurrencia de 50 años. Es decir, aquel evento que se repite, el máximo evento que se repite una vez cada 50 años. En general, hasta acá llegan las obras. Y esta es muy poquitos lugares los que se han podido dar el lujo de hacer una inversión tan grande. ¿Qué es lo que pasa? Queda una zona, desde ahí hasta la probabilidad o la crecida máxima probable. O como dije en La Plata, más de 1000 años. Hablar ya de más de 1000 años es muchísimo. Hablar más de 1000 años. Todo esto no tiene que ver con las medidas estructurales,
es decir, con las obras, y tiene que ver con las medidas no estructurales. Y eso es lo que le faltó acá a la ciudad de La Plata. Tener un plan, tener un conocimiento de qué podía pasar si viene una lluvia grande y qué medidas podemos tener para acá. Hasta ahí llegamos con el informe detectando esas conclusiones, que después, posterior a esto, hace 3 años, Universidad y CONICET lanzan un plan de estudios, de propuestas, qué se puede hacer en la región para las grandes lluvias. Nosotros hicimos varias cosas, pero voy a mostrar una, que es el riesgo. El riesgo que tenemos los que vivimos en la ciudad de La Plata, que es el riesgo es una asociación entre la amenaza que nosotros tenemos y la vulnerabilidad que nosotros tenemos. La amenaza que nosotros tenemos claramente es una ciudad puesta arriba de 3 arroyos, que cuando esos arroyos van por abajo para caudales muy bajos, y cuando eso incrementan buscan sus espacios naturales, que era por arriba, tratan de reproducir eso. Obviamente con una trama urbana ahora que los desvía, que los hace incrementar, que choca, que tiene mucha pérdida, que cuando encuentra un lugar se acelera, etc. Eso es la amenaza. Estudiar las amenazas que tenemos y estudiarlas con detalle. Y la vulnerabilidad es algo. ¿Cuál vulnerables somos viviendo en La Plata? Bueno, muchísimo. Primero, la edad que tiene la gente. Segundo, el lugar donde vive. Tercero, la casa con que vive. Si vive en una casa que es bajita, como pasó mucho, o vive en un edificio y puede quedarse en el último piso, hasta que alguien lo asista. La vulnerabilidad en la otra cuenca, que es, o en la parte alta de la cuenca del arroyo Pérez, es gente muy humilde, casas muy precarias, y entonces son muy vulnerables, porque una de las casas, inclusive se ve en una filmación del 2 de abril, se va cayendo a medida que pasa el agua, y la gente estaba arriba del techo que también se va cayendo. La vulnerabilidad es todo eso. ¿En qué lugar físico vivimos y humanamente qué tipo de población tenemos? Uno de los barrios más pobres que hay, que fue muy castigado, tiene pocos muertos, porque la gente sabía subirse a los árboles, los chicos, había muchos chicos, ya tienen un espíritu de sobrevivir que les permitió salir disparando y saber para qué lado tenían que ir. Nunca podemos eliminar el riesgo en su totalidad. Y esto es algo que debemos de asumir para la ciudad de La Plata. Los indicadores que tenemos para conocer las amenazas es la altura del agua, la altura que el agua puede llegar a la calle, la velocidad que el agua puede tener en la calle, la permanencia del agua que puede llegar que puede haber. Si hay una permanencia muy grande y hace mucho frío, sabemos que alguien se puede morir por esa inclemencia climática. Todo esto nos permite generar los índices dinámicos de inundación, y este es uno de los datos principales en los que hemos trabajado posteriormente al 2 de abril. Generamos los mapas de superficie de inundación y generamos los mapas de peligrosidad, por la velocidad, por la profundidad y por el índice dinámico de inundación. Todo este conjunto nos permite generar un conjunto de mapas que tenemos la obligación de dárselo a la sociedad para que vea dónde vive. Y esta es una discusión no menor, y esta es una de las cosas que debe de asumir la universidad, no tener miedo. ¿Por qué no menor? La municipalidad no quiso y no quiere que esto sea público por una cuestión de los costos inmobiliarios, etc. Tiene su motivo, pero en el otro lado está la vida humana. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que buscar. Y lo que elegimos nosotros como universidad siempre es no tener miedo a esas cosas y decirlas. Este conjunto de mapas de peligrosidad de una cuenca es el elemento esencial para trabajar en esa zona de las medidas no estructurales en una cuenca como de La Plata. Hicimos eso, trabajamos en eso ya con la Universidad y el CONICET, con muchísimo más que la lluvia del 2 de abril, tratamos de clasificar otras cuentas. Solamente voy a mostrar los resultados de la lluvia del 2 de abril, que es lo que nos permiten ver. Este es el índice. Estas son las profundidades que hay en las calles, punto por punto, y modeladas con mucho más detalle de lo que se hizo en el 2013. Fíjense que hay zonas mayor de 2 metros, y hay otra profundidad más chiquita, empezamos de 70 centímetros, 1,20 m y 2 metros.
Hacia el centro están las profundidades más grandes, 2 metros. Y esto es el índice dinámico de inundación, es lo que utilizan las grandes ciudades del mundo para mostrarle a la población qué riesgo tiene donde vive. ¿Qué es esto? Hay una determinada velocidad que tiene el agua en la calle y hay una determinada profundidad. Eso es una combinación letal. Si yo tengo 30, 40 centímetros, 50 centímetros de agua hasta acá, pero el agua viene a muchísima velocidad, ¿qué es mucha velocidad? 5 o 6 metros por segundo, no me puedo sostener, me lleva, me caigo. Una velocidad muy alta y una profundidad baja es una zona muy peligrosa. Esto lo pueden ver cruzando un arroyo. Si tengo una profundidad muy alta, aunque la velocidad sea baja, también estoy en una zona peligrosa, porque si me tapa, si no puedo hacer pie, una velocidad de 0,5 metros, menos de 1 metro por segundo, me voltea, me caigo. Y ahí está también quien puede sobrevivir y quien no. Esto lo llevamos, esto que se usa en las grandes ciudades del mundo, lo llevamos también a la ciudad de La Plata. Con este índice de sumersión, y esta es nuestra, no lo cortamos acá, esto es nuestro gráfico para clasificar cuál zona es peligrosa en La Plata, muy peligrosa, y cuál zona es más segura. Sacamos la transición y dejamos. Por acá, el que vive en una zona que puede tener un índice dinámico de inundación en una zona muy peligrosa es el que está en la zona roja. Nosotros, nuestra experiencia en la ciudad de La Plata es que entre 0,3 y 0,4 ya es peligroso. 0,3 y 0,4 es el amarillo y el verde. Si tomamos el expediente judicial para hacerlo oficial, todos los muertos directos se encuentran en zona de intensidad 0,2 a 0,3. Estos son los puntos donde se encontraron los cadáveres. Estos cadáveres se encontraron acá, pero acá hubo velocidades de 4, 5, 6 metros por segundo. Puso un auto arriba del otro. Dobló caños casi de 2 pulgadas de diámetros. Entonces, los muertos después fueron arrastrados y apareciendo en otro lugar. Esto representa para la población en qué lugar está viviendo y dónde tiene que tener muchísimo cuidado para salir afuera a la calle según la altura de agua que vea en la calle. Fíjense, esto es una de las fotos en calle 47, desde calle 10 hacia 11. Si ven, acá no hay una gran altura de agua, apenas pasa el umbral de la puerta de entrada a las casas. Y sin embargo, fíjense el desastre que hizo con los autos. El índice de peligrosidad lo sacamos con el swing, que es un modelo que da una velocidad media. Global, como si todo eso fuese un cuentito de hadas, es decir, la calle fuese un canal perfecto, etc. La calle no es un canal perfecto, menos en La Plata y menos en el centro. Por suerte fue el 2 de abril feriado, tal vez, siempre decimos, que hubiese pasado si no hubiera sido feriado. Es el horario de salida de los chicos del colegio. Las calles pudieron haber sido un caos. ¿Y cuál es la implicancia de que sea un caos? Esto es uno de los aportes también que estamos haciendo al entendimiento de este tema, y es el modelado con CFD. CFD es Computational Fluid Dynamics, en inglés. Es los modelos de Navier-Stokes con todas las ecuaciones de turbulencia, según el caso cual usamos, para interpretar cómo son las velocidades, las presiones, el número de fluido, etc., en un escurrimiento. Y estos son cinco cortes cualquiera donde vemos la velocidad que tenemos. En un lugar donde la velocidad media puede ser 1,5, 1.25, tenemos velocidades máximas de 2,5, que era un poco lo que veíamos en la foto de lo que pasó acá. Fíjense, acá hay lugares que el agua se sobreleva, hay ondas, etcétera, y hay lugares que el agua tiene mayor velocidades por los obstáculos, las plantas, los autos, los kioscos, etcétera. Bueno, esto es también, en estos modelos se puede ver información. Fíjense cómo está representando las ondas. Entonces, ¿cuánto mayor todavía es
ese índice dinámico de inundación cuando tenemos obstáculos en la calle, cuando podemos ver con más detalle hasta dónde podemos ir. Entonces, por eso tenemos que tener una revancha lo suficientemente grande, porque fíjense lo que pasa en cualquiera una de estas esquinas. Esta es otra de las calles, y acá hay una onda que tiene autos. Esta es otra de las modelaciones que hacemos para interpretar cuán lejos estamos cuando tomamos el swing a una velocidad media exactamente en este lugar. Bueno, la peligrosidad es inherente fundamentalmente a la cuenca. La cuenca esta es una cuenca con baja pendiente, en algunos lugares tiene lugares que la pendiente incrementa. No podemos hacer demasiado contra la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad va a depender de la topografía. Si la topografía tiene sus desniveles, la velocidad va a ser alta. Contra la velocidad lo único que podemos hacer es hacer un conducto y sacar agua, mandarla por otro lado. No podemos hacer demasiado. Contra la permanencia podemos hacer algo también con las obras. Pero podemos empeorarla, eso seguro. Poniendo obstáculos en la calle la empeoramos brutalmente. Podemos duplicar, triplicar, quintuplicar la velocidad del agua por los obstáculos que hay en la calle. Generar los mapas finales de vulnerabilidad es entender cómo vive la gente, qué exposición tiene la gente por la vivienda, dónde tenemos que ubicar un hospital. Y ahí es donde aparecen las cosas puntuales de las obras. Eso se puede hoy día predecir con mucho detalle. Un hospital no lo pongamos en un lugar vulnerable, porque estamos en un lugar que ya hay una vulnerabilidad muy alta, hay gente que va a estar en la cama, etcétera, etcétera. Tenemos algunas historias en Buenos Aires que han pasado. Y la otra cuestión de los mapas de vulnerabilidad es la edad de la población. En los lugares donde más gente murió es que la edad de la población era muy grande. Y obviamente no es lo mismo. No es lo mismo un joven cruzando la calle que un anciano. Eso es, entonces tenemos que tener para los mapas de vulnerabilidad, tener en cuenta el estado, la edad de la población, etc. Y con esto generar ese mapa final de vulnerabilidad que asociado a una de esas amenazas que vimos, como el índice dinámico de inundación, nos dan uno de los principales riesgos que hay en un área con problemas con los desagües urbanos o problemas con las cuencas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y con esto termino esta breve explicación. Hemos tratado de aportar algo para esta zona que hoy la marqué en rojo. Esta zona que lo único que puede tener son medidas no estructurales, alertas, conocimiento, plan de contingencia, saber qué hacer, saber para dónde disparar, saber cómo evacuar, etc. El mayor aporte creo que hace la ciencia y la tecnología desde las carreras, desde las transferencias que hacemos, es poner esto a disposición de las autoridades, no tenerle miedo a dar estas explicaciones, estar más allá de los problemas económicos, de que si estamos mostrando que un área es inundable y, por sobre todas las cosas, contribuir para que la población sepa dónde vive. Víctor Hugo decía que los desagües urbanos son la conciencia de los pueblos, y eso es, creo, una definición por demás conocida. El que está tranquilo porque hizo las cosas va a dormir tranquilo, y el que no las hizo nunca va a estar tranquilo. Muchas gracias por la atención.